Usted por Hotel Walden. ¿Usted se acuerda de un viejito? Decía Ramón Santos, cuando sugirió la primera parte de la revista Agropecuaria, que era imposible suponer que una o dos personas podían llevar a cabo un programa todos los sábados sobre temas agropecuarios, que era necesario que ese espacio sea conformado por el sector. Pero eso no solamente pasó con el sector agropecuario, que se materializó aquí efectivamente, porque no hay un sector que pueda quejarse de que la revista siempre ha estado dispuesto a darle los espacios a los que han querido expresar sus deseos, sus quejas, sus problemas o su propuesta. Sin embargo, los que no lo han hecho porque no han querido, pero no porque se le ha negado. Lo mismo ocurre con otras áreas de la revista, que tiene colaboradores constantes que nos edifican. Nos edifican a veces con temas, nos edifican con pueblos, regiones y situaciones. Nuestros reporteros en el interior no son periodistas reporteros, son personas, a veces periodistas y a veces ciudadanos, que nos han ayudado por años a mantener que República Dominicana no es la capital, porque algo que nosotros no hemos creído es eso. Pero nosotros tenemos algunas localidades que tenemos mayor información que otras porque los amigos en esos lugares han sido más eficientes. Marciano Mateo Espinosa, en la línea, Walker González en Santiago, que el doctor Musa en San Pedro de Macorís. En Moca teníamos a un periodista y teníamos mucha gente, Rolando. Teníamos en aquel momento a un abogado famoso que era muy de la revista, el doctor que murió, D'Artagnan Pérez. D'Artagnan Pérez. Que siempre digo usted y yo que D'Artagnan es el nombre verdadero, pero aquí es Artañán. Artañán. En los 40 años que tenemos, el señor, hemos estado discutiendo sobre era D'Artagnan o Artañán. Nosotros lo decimos como los tres mosqueteros, D'Artagnan y los tres mosqueteros. Pero a veces hay algunos registros civiles que declaran cosas y nosotros nos vamos al origen. Ocoa, tuvimos siempre al dueño de la emisora, el Maniel, y hemos tenido siempre al amigo José Enríquez. San Pedro de Macorís, Romana, Moca, en fin, Puerto Plata, María Jiménez Mesón siempre fue la persona que nos mantuvo al tanto de los eventos en Puerto Plata. Tenemos a José Enríquez, que tiene dos temas. Primero, él es un intelectual y su último libro es La corrupción en República Dominicana. Vamos a dejar que José Enríquez, conocido dentro de sus amigos como El Picolo, nos diga en qué consiste la publicación, si es una parte de varias publicaciones, una etapa de esa lucha contra la corrupción y cuándo se va
a poner en circulación el libro que hoy se va a hacer la presentación oficial aquí en la revista. Piccolo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Ramón Santos. Este libro es una edición ampliada, una edición ampliada de la historia de la corrupción en República Dominicana, desde la colonización hasta Odebrecht. Vengo hoy más bien a promover el libro y a resaltar algunos capítulos que pueden ser interesantes, resultarle interesante a esos acuciosos lectores, bibliófilos o historiadores, y al doctor algunas cosas que le interesarían. Porque, por ejemplo, hay datos interesantes a partir de la fundación de la República en 1844 de acusaciones de corrupción basadas en falsas acusaciones, como fue la acusación de Santana a Duarte, Juan Pablo Duarte, el patricio, que lo acusó de malversación de fondos, buscando el destierro. Es decir, que la corrupción y las acusaciones de falta de corrupción comenzaron con el mismo país, con la misma República Dominicana, en el mismo nacimiento. Es que desde que el padre de las casas denunció los primeros actos de corrupción, que denunció a Miguel Pasamonte y López de Conchillo, que era el secretario del rey católico. ¿Y lo del almirante fue un chisme o fue cierto? Las acusaciones al almirante fueron ciertas. El primer abuso de confianza o robo fue en la misma Carabela, cuando los reyes, como parte de la firma de las capitulaciones de Santa Fe, el contrato donde se les cedían todos los beneficios a los que descubrieran el Nuevo Mundo, le firmaron, le ofrecían un jubón de seda y 10,000 maravedíes al que primero avisara la tierra, el que gritara tierra. Entonces, aún el dato histórico que fue un ayudante de Rodrigo de Tirana. Rodrigo de Tirana gritó, pero fue Colón quien inmediatamente le escribió a los Reyes Católicos que él había visto desde su camerino por la ventana, fue el primero que vio la tierra y se quedó con los maravedíes, las arrobas de algodón y el jubón y los 10,000 maravedíes, a las arrobas de algodón y el jubón de seda, que era un traje especial de orden de los caballeros. Pero más bien eso lo tratamos en una entrevista que tuvimos, esa parte de la colonización. Pero más importante ahora resaltar los capítulos después de Duarte, que el primer ministro de Hacienda, en esa época también era ministro de Hacienda, Ricardo Miura, del gobierno de Santana, fue acusado de corrupción por Tomás Bobadilla y Briones, a quien le llamaban la eminencia gris, que usted mencionó ahorita, y luego entonces Santana acusó al coronel Manuel Troncoso también de corrupción, pero fue descargado en una junta militar. Los más importantes capítulos empiezan con la deuda, el empréstito Hartman. Cuando usted mencionó ahorita en las efemérides de Buenaventura Báez, en el 57, pero es en el 69, en el gobierno de Báez, el último gobierno de Báez, cuando firma el contrato que fue el precedente. 1869. Sí, fue el precedente histórico que provocó la crisis colosal que fue el preludio de la intervención norteamericana. O sea, ese contrato de 420,000 libras esterlinas que se llevó a 1.750.000 libras esterlinas, un contrato leonino con un 6% de intereses, con una comisión para Hartman. 6% anual. De intereses. Y anual. Pero Hartman era un lobista y contrató la deuda con inversionistas ingleses, pero luego ese escándalo surgió, el primer escándalo de soborno, porque en la Cámara de los Lores se denunció Hartman que el representante de Buenaventura Báez, que era Joseph Faben, un norteamericano que él lo tenía como de estos
que siempre están al lado de los gobiernos, de estos lobistas, de estos negociadores de deudas, y fue acusado de recibir 1.000 libras de esterlinas de soborno en esa época, denunciado ante la Cámara de los Lorenzo, porque Báez se negaba ya a pagar la deuda. Entonces provocó el bloqueo financiero en Europa. En esa época se consideraba leonino el 6%. Lo que sucedió en este caso es todo lo que estipulaba el contrato, que se ponía en garantía los activos del Estado, el contenido del contrato. Todos los activos del Estado Dominicano, todas las cajas recaudadoras, las aduanas de Puerto Plata y Santo Domingo, los guanos de Alto Velo, las minas de cobre. Bueno, entonces eso fue lo que luego posteriormente el ILIS con el contrato Westendorf logra saldar la deuda y se resiste a el traspaso de la deuda a la Improvemen, que era una compañía financiera norteamericana, inversionistas norteamericanos, y ahí es cuando logran los norteamericanos comprar esa deuda, y ahí empieza el martirio de los dominicanos, que termina en el 1916 con una intervención, y en ese contrato de la Improvemen, fíjense lo importante de lo que yo le llamo la sinonimia histórica. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Esos contratos tenían un contrato de la construcción del ferrocarril Puerto Plata, Santo Domingo, Baja Bonico, y ese contrato concedido a Dentec Box, que era un inversionista extranjero coaliado con funcionarios dominicanos de esa época, fueron acusados de corrupción porque el tren nunca se terminó y la parte que funcionaba siempre uno de los robos que hicieron y que fueron acusados, que la cremallera, les reparaban la cremallera, es como los puentes de los pueblos, como el de Ocoa, que todos los años se caía, hasta que Odebrecht construyó el último puente. Bueno, pues cada 6 meses había que reparar el tren, y eso hubo acusaciones de corrupción por eso. Luego de eso, el capítulo más importante, cuando Lili, las papeletas de Lili, las desventuras, que recibió $1 millón de pesos del presidente haitiano, cuando concedió los territorios de Hincha, él ponía los 5.000 kilómetros que se establecía en el acuerdo que ellos reclamaban como indemnización, pero a cambio recibió $1 millón de pesos en efectivo, y él destruyó los libros de contabilidad. Lili, pues llevó la deuda externa a unos 45 millones de pesos. Pero la deuda interna, cuando él logra el dinero de la Impromemen, ¿a quiénes le paga, doctor? Pues usted sabe mucho. cuatro prestamistas, amigos personales de Lili, encabezándolo, Juan Vicini Burgos, Pedro Lluvere, Cosme Valle. Estos eran los que tenían la deuda interna del Estado Dominicano, y él inmediatamente él le pagó. Eso tuvo la resistencia de Américo Lugo, que era nacionalista, muy parecido como a Vincho, de la Unión Nacionalista, y eso, eran nacionalistas, y lo desafió a un duelo a Juan Vicini. Entonces Lili lo llamó a Américo Lugo: yo sé que usted es un hombre de sangre y un macho y un hombre guapo, pero yo le pido que deje eso con Juan Vicini. Y le dice él: pero usted es el presidente, usted puede resolver. Y le dice Lili: no, el presidente es Juan. ¿Y por qué? Porque él es el que tiene el dinero. Y de ahí nos aproximamos a esas teorías de los marxistas y de los economistas, de que lo que determina igualito en última instancia es el dinero. Es lo mismo de ahora.
o sea, es la oligarquía. Y todo eso está en el libro. Sí, pero viene un dato muy importante que podría interesarle también a los acuciosos y curiosos, es que cuando ya llega, después de la intervención con Horacio Vázquez, que usted lo mencionó, Trujillo tenía una habilidad tremenda, una inteligencia emocional muy alta, aunque no era una inteligencia intelectual. ¿Qué tiempo gobernó Lili? El Lili gobernó hasta el 1999. Bien. Pero cuando Horacio Vázquez, 1899. sí, cuando Horacio Vázquez, ¿Lo mataron siendo presidente? sí, Lara, Jacobito de Lara. Sí, los mocanos matan presidentes. Sí, Jacobito de Lara y Horacio Vázquez. Entonces Horacio Vázquez cuando llega, recibe una denuncia sobre Trujillo. Trujillo se ganó el afecto, que incluso le decía mamá y papá, a doña Triña de Moya, la esposa de Horacio Vázquez, Y a Horacio. a quien siempre le llevaba 20,000 pesos. Le tenía una cuota. Sí, una coima fija de 20,000 pesos, y llegó a dar, usted sabe que eran aficionados a los caballos, tanto Trujillo como Horacio Vázquez, y le encargó una silla que costó 1,000 pesos fuertes, era el peso mexicano, peso a Francia, se la regaló a su padre. ¿Qué pasa? Que ahí logra que lo nombraran jefe de la Guardia Nacional, cuando convirtieron la policía en Guardia Nacional, siendo coronel Trujillo. Entonces, al lograr tanta influencia en la Guardia, que los guardias tenían que comprar las vitrolas a Trujillo, las rifas, los guardias trabajaban en su finca, entonces, de los del círculo más cercano del presidente Vázquez, recibe una carta Anonymous, le llamaban. Es un dato muy interesante que hay que reconocerlo, lo aporta el destacado historiador Orlando Hinoa. En esa carta Anonymous ya denuncian por primera vez el enriquecimiento ilícito de Trujillo. Se le envían anónimos al presidente Vázquez, donde le denuncian que ya ese era un hombre con más de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos en esa época, y que tenía fincas en la cumbre, en la carretera Duarte hasta la cumbre, los aserraderos, las fincas de Trujillo, en la carretera Duarte, en San José de Ocoa, varias fincas de café, y ya los estaban denunciando más los negocios que hizo con unas armas que compró para el ejército. Ese capítulo es importantísimo, porque de ahí empieza Trujillo a convertirse el hombre más rico de esa época, después cuando llega a ser presidente. Ya para esta época es bueno resaltar que los gobiernos ya, que usted llama PRDista, iniciando el de Juan Bosch acusó a su jefe de avanzada, un hombre de su confianza, Virgilio Gell, fue el primer acusado acusado de corrupción por una denuncia que le hizo su amigo el español, porque indiscutiblemente Juan Bosch era español, Celso Pérez, y Juan Bosch inmediatamente no importó que fuese de su círculo más íntimo y ordenó que lo sometieran. Luego del gobierno de Balaguer, que reconoce la corrupción, se detenía en la puerta de su despacho, pero empieza en el 78 las acusaciones de corrupción en el gobierno de Guzmán, 78-82, cuando el profesor Juan Bosch y el PLD publicaron el álbum de la corrupción. Ustedes recuerdan ese álbum de la corrupción que publicó el PLD en esa época, y por debajo, muy apoyado por la tendencia de Jorge Blanco, que tenía una persecución política contra el mismo Antonio Guzmán, por debajo, la tendencia de Jorge Blanco. Cuando Jorge Blanco llega al poder, luego es acusado de corrupción y condenado a 20 años. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Mano limpia. Mano limpia.
Y hay que recordar el árbol de las exoneraciones. ¿Cómo fue que usted, el que usted publicó? El que Juan Bosch escribió. No, el álbum de la corrupción, tú dices. El álbum de la corrupción fue Juan Bosch, pero usted recuerda que usted publicó en los periódicos el carnaval de las exoneraciones. Sí. De esa época. En Cañabrava. Sí, en Cañabrava. Fue un fueron muchos. Entonces, Lo que pasa es que con el tiempo nosotros aprendimos que como la política en esa época tomó un costo diferente a lo que los empresarios ayudaban a los políticos, le daban su chelito, los políticos en los pueblos se buscaban su dinerito, pero ahí explota el costo. Entonces, ¿qué hicieron? Se creó, entonces, antes de la ley que asignaba sumas a la Junta y a los partidos, se creó la emisión de exoneraciones para que la vendan. Esa fue la época que el PRD le buscó a esa como una solución, ¿te acuerdas? Sí. Que fue darle a cada partido una cantidad de exoneraciones. Perdón, doctor, el Festival de Exoneraciones arrancó en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando a todos los agrónomos y hacendados, porque fue un clamor popular para el desarrollo, que en ese tiempo no había nada, y fue una de las cosas que hizo más popular a Hipólito en el sector agropecuario. Todo el que era agrónomo, ingeniero agrónomo o agricultor y conseguía una certificación de que era agricultor por unos canales que se estableció en ese orden, le daban una exoneración agropecuaria. Sí, pero eso y que llegó el gobierno de Jorge Blanco. Esto que está señalando. Luego viene Jorge Blanco, no, vino primero Jorge Blanco. Jorge Blanco primero, después de Antonio Guzmán, creó la exoneración política, que yo recuerdo que Jacobo, permíteme, Jacobo en los días que tuvo, también emitió muchas para beneficiar personas. Y quiero decir una cosa, eso que está diciendo Ramón Santos fue lo siguiente. Ramón Santos dijo que Hipólito Mejía benefició a sus agrónomos con ayuda. No, lo que hizo fue lo siguiente. Como hay que reconocer que Hipólito Mejía no creó grupos de riqueza, llamó su entorno y le dio dos cosas. Le dio exoneraciones. Ven acá, fulano, ¿cómo te fue? A mí no me fue nada, yo no tengo nada. Ok, entonces le daba una exoneración y le lo mandaba al CEA y le daba una porción de un pedacito de tierra del Consejo Estatal del Azúcar. Bueno, pero hay un dato importante, ya que entramos en el 83 hasta el 2003, que lo arroja incluso participación ciudadana. Y esto para concluir resaltando el hecho de que la historia de la corrupción es también la historia del blindaje de la impunidad. Okay. Porque de 227 casos durante esos 20 años, incluyendo el de Jorge Blanco, solamente Jorge Blanco fue condenado y el perseguido más grande de la historia, que fue Leonel Almonte, que hasta ahora todavía lo persigue. Yo creo que esa historia está en el libro. Sí. Y yo quiero preguntarle una sola cosa a Pío. Esa es una parte y viene otra edición. Esta es la edición ampliada hasta Calamar. Muy Están bien. los Otra casos cosa. PM, Plan Renove. ¿Cuándo se presenta el libro? El 21 de este mes. ¿Dónde? En el Salón Tony Isa, segundo nivel. Otra cosa. Por favor, ¿hay algo que tú quieres decir sobre Ocoa y medio ambiente? ¿Qué está pasando? Nosotros hemos asumido siempre una posición coherente desde los gobiernos anteriores. Eso debo resaltarlo para aclarar algunas dudas o algunos subterfugios que ponen a rodar los funcionarios actuales. Tanto en el gobierno pasado asumimos posiciones, hemos asumido posiciones en torno a como Loma Redonda, o sea, lo de Manuel Castillo, y de funcionarios y exfuncionarios. Ahora se ha planteado dos casos de delitos ambientales, que fue el de la Loma de la Cruz, que es un monumento natural, fue declarada en 2011 un monumento natural, donde se inició todo un camino, todo un trillo para instalar el tanque del acueducto, pero
no se habían hecho los estudios. Entonces, recuerde que yo vine a una entrevista y había hablado de eso. ¿Cuál y es he el dicho que los espérate, estudios... parece que tú manejas demasiado el tema. ¿Qué es lo que está pasando? Que los estudios debieron hacerse... ¿Estudio de qué? El estudio de suelo, ¿De geológico, dónde? de esa loma, Que va para a poder montarse un determinar, instalar el tanque Oh, del, eso agua, es. del acueducto dual que se está construyendo en Ese Izao. acueducto, ¿a Entonces, quién le va a dar agua? a San José de Ocoa. ¿Al pueblo? Sí, al pueblo. ¿Y de dónde se va a Entonces, nutrir? Del río Nizao. Ok, hay que hacer los estudios de esa montaña para saber si resiste un tanque. Ellos rompieron primero y los estudios, ahora está paralizado, según informaciones que tengo, el estudio geológico, tectónico, el estudio de impacto ambiental que está establecido en la ley, que es obligatorio. No se ha hecho. Ahora está en un limbo porque no se sabe, parece que no le han dado la factibilidad. Okay, Tú pero estás hablando de medio ambiente. sí, Sí, el seguro, medio ambiente. ya. Porque ustedes los que siguen el medio ambiente, que son defensores del medio ambiente, siempre soñaron con tener un ministro que por el libro, Sí, entonces pero ahora veo que muchas no denuncias. metamos Sí, en Tearajato. Lo que nosotros queremos decir es, el acueducto de San José de Ocoa se va a hacer en una montaña y esa montaña comenzaron a limpiar sin tener los estudios de medio. Un tanque del acueducto. Uno de los tanques. Pero bien. que yo he dicho que yo veo que no hay que ser un ingeniero hidráulico, porque yo veo que los tanques de la capital no están en montaña. Por ejemplo, el de aquí del 9 son en construcciones armadas, ¿verdad? O sea, hay muchos lugares donde pueden construirse sin tener que dañar el medio ambiente. Intelectual y poeta. Óigame una cosa. Los tanques de acueducto son de dos tipos. O son por gravedad o son por bombeo. Si lo ponen en cualquier sitio, tienen que bombear. Si lo ponen en una montaña, se ahorra la energía. Sí, cierto. Solamente hay montañas que no son monumentos naturales ni áreas protegidas. Muy bien. Eso es lo que decimos. Pero que debe queremos hemos clamado por el acueducto hace 20 años. ¿Cuál es la petición? Entonces, eso por una parte, pero la denuncia actual que se convirtió en viral y estuvo en primera plana, es en torno a la deforestación, la tala de unos árboles en el entorno del Play, donde la Dirección Provincial de Medio Ambiente otorgó el permiso para la tala, o no la tala, la poda de 8 árboles. Y podaron 80, entre ellos acacia amarilla, gina extranjera, laurel, tamarindo y caoba primaria, caoba joven. ¿Eso es para el área del tanque o para el camino? No, ya este es otro caso, ya lo del tanque lo está hablando de la ahora del Play. Del Play. Pero Esto es la semana pasada. Eso es municipal, eso sí, no es. esto viola algunos artículos, tanto municipales como de medio ambiente, de la 6400. El tanque de acueducto, uno de los tanques, y la deforestación del entorno del estadio de béisbol de San José de Ocoa. Queremos que no nos oponemos a la restauración, a la remodelación del estadio, porque lo exigimos, pero sino que se asesoren de especialistas, que los hay muchos allá, para las podas de los árboles, para el paisajismo, que hagan el parqueo debajo de los árboles. Porque en un momento que el presidente anunció la reforestación a nivel nacional, y en tiempos de sequía y en tiempos de calor, resulta asombroso. José Enrique, gracias. El día de la presentación del libro. El 21 de julio. Bien, 21 de julio es a las 8 de la noche. Días. Y el que recuerden el libro, puede llamar al 809-497-0080. 809-497-0080. Bien, gracias.